De vuelta, amigos, en Dígale Usted en vivo. Si quiere llamar, 868-9521 con el código 0241, ahí lo tiene, @TV Noticias en nuestra cuenta en el Twitter. Sigo conversando con dirigentes estudiantiles. Kelly Celis y Carlos Dorlemont son de la Universidad José Antonio Páez, de aquí de Carabobo, municipio de San Diego. Ahora una pregunta, muchachos. ¿Cuáles son, ya que abordamos el tema electoral y las condiciones y cuáles serían esos atractivos que los jóvenes venezolanos puedan sentir para poder ir a una elección? Por ejemplo, ¿cuáles son esas condiciones idóneas por las cuales un sistema electoral puede convencerlos a ustedes de que ustedes van a ejercer su derecho al voto, que no les van a robar el voto, que sencillamente ustedes van a votar porque quieren por su candidato? Y otra cosa, ¿cuál sería ese candidato idóneo que ustedes los convenzan de que puede solucionarles los problemas, los 500.000 problemas que tiene este país? Bueno, Héctor, yo creo que es fundamental lo que aparece en la Constitución de Venezuela y a la cual nosotros hemos, en nuestra objetivo de esta lucha y nuestro fin también, defender la Constitución. Y la Constitución dice que el voto es universal, libre, directo y secreto. Entonces yo creo que esas son las principales condiciones que tienen que reunir el sistema electoral o el proceso electoral para que nosotros los estudiantes avalemos o legitimemos el proceso. Y es que en los últimos procesos electorales hemos visto cómo se participa en el proceso electoral, pero el ciudadano no tiene la capacidad de elegir. Porque a la final, el caso del Estado Bolívar en las gobernaciones, o sea, en los votos gana una persona, pero resulta ser que el árbitro, el que debería ser la persona imparcial o el órgano imparcial, decide a la final, sin importar la decisión de la mayoría, decide quién es al que adjudica como gobernador en ese caso. Y así como eso, está el caso del Estado Zulia, está el último proceso electoral, la fulana Miranda elección presidencial, pero es fundamental esto, el voto que sea libre además, que no puede, ya basta de los puntos rojos y del chantaje el día de las elecciones con los bonos que de paso son una mentira y es un engaño tras engaño como ha sido todo este gobierno. Y con respecto a lo del candidato, yo creo que más allá de un nombre en específico, yo creo que hoy los venezolanos estamos buscando es alguien que nos una, alguien que lleve un mensaje de unidad, que nos elimine este tema de que somos blancos, somos azules, somos rojos, somos verdes. Yo creo que hoy el sentimiento general del venezolano es que quiere ser amarillo, azul y rojo, como lo dice la bandera y como es el escudo. Esto es fundamental para poder reconstruir a Venezuela. Yo lo decía en la parte anterior del programa, hoy Venezuela necesita que todos rememos hacia un lado. Ya basta de divisiones, ya basta de cada quien por sus lados y de objetivos y metas personales. Hoy la meta tiene que ser Venezuela y para eso hace falta el desprendimiento de los objetivos personales. Y es admirable cómo lo planteas, porque fíjate que estás muy claro en tu planteamiento y yo creo que muchísimos de ustedes obviamente llevan esa línea de opinión, porque es una línea opinativa interesante, porque eso es lo que tiene que tomar en cuenta un candidato presidencial. Acá, antes de entrar al programa en este segundo segmento, tú comentabas, no estábamos al aire, pero vamos a compartirlo con ustedes, televidentes, el sector popular, los sectores populares. ¿Qué busca el sector popular en un candidato o en una propuesta electoral? Yo considero que dos de los sectores más vulnerables en este país, y a los cuales nunca les cumplen los gobiernos, son los jóvenes y los sectores populares, y son la mayoría. Ahora bien, tomando ese planteamiento que tú haces, o esa manera como tú lo planteas, y trasladándole la pregunta a Kelly, ¿tú estás conforme, Kelly, con lo que se ha planteado desde el sector opositor en las últimas elecciones que ha habido, llámense regionales o nacionales? ¿Tú estás de acuerdo con lo que han planteado y si han cumplido con eso que plantearon? Y te pongo el ejemplo, Asamblea Nacional. ¿Tú estás conforme con el papel que ha desempeñado la Asamblea Nacional desde que fue electa en el 2015? Héctor, es bastante importante aclarar que la Asamblea Nacional se encuentra en un momento histórico completamente crítico, y cuando hablo crítico no me refiero crítica hacia ellos, sino en la situación actual en la que estamos viviendo. Debemos recordar y refrescar que a nuestros diputados no se les paga. Ellos están haciendo básicamente un trabajo por vocación
y convicción porque creen en este país y que más allá de todo ello, ellos básicamente tienen que legislar, su trabajo es legislar y ellos han hecho lo posible por hacer su trabajo de acuerdo a lo legal y al marco legal que ellos tienen establecido. Sin embargo, es el único poder legítimo en estos momentos en Venezuela y bueno, desde mi punto de vista, han metido el pecho y han ido de frente a hacer lo que está en sus manos. Ahora, lo que queda de aquí en adelante o lo que siga pasando, ya depende también de nosotros los venezolanos, porque no podemos juzgar a un poder que nosotros mismos elegimos y que nosotros simplemente los vamos a señalar. También debemos trabajar. Y con esto no estoy queriendo decir que estoy de acuerdo con la totalidad de las cosas, porque hay cosas que uno como jóvenes, como bien críticos y formados que somos, hay cosas que uno simplemente dice, no me parece, pero sin embargo, si tenemos que ir todos unidos hacia un solo lugar, pues vamos a hacerlos, porque la idea no es dividirnos, la idea es trabajar todos juntos y en equipo. O sea, que ustedes no reconocen, retomando tus palabras, órgano Asamblea Nacional, según tus palabras, es el único órgano legítimo, Sí, electo en elecciones populares. sí. ¿Y los otros 4? Ejemplo, el presidente de la República. ¿Ustedes no reconocen al presidente de la República? Bueno, yo creo que con respecto, tú mencionabas a los otros 4. Si vamos poder por poder, vemos como el CNE tiene 2 rectores o 2 rectoras que ya están vencidas. Entonces, con 2 rectoras vencidas ya dejan de ser un poder legítimo. Vemos como el poder moral o el poder ciudadano, que está conformado por el Ministerio Público, por el Defensor del Pueblo, vemos como ambas figuras, de hecho no se sabe quién es quién, porque el señor que hoy es fiscal hasta hace no mucho era defensor. Eso es algo que solo pasa en la actualidad de Venezuela, esto no pasa en ningún otro país. O tú acusas o defiendes al acusado, pero resulta ser que en este país el mismo que acusa defiende, y el mismo que acusa y defiende es el que decide, que entonces sería en este caso el TCJ, porque entonces vemos como como dicen por ahí, en una noche de gallo, nombraron a unos magistrados del TCJ a dedo, que además no reunían las condiciones. Entonces ya vemos como 3 poderes no son legítimos, y por último, bueno, vamos al poder ejecutivo y vemos como este señor que hoy gobierna de manera autoritaria y a la fuerza, vemos cómo se quiere imponer y quiere imponer un proceso electoral, porque sabe que si él va a unas elecciones, como te decía hace rato, con el voto libre, universal, directo y secreto, sabe que no cuenta con la mayoría de los venezolanos. Y es que el 80% de los venezolanos hoy rechaza los resultados y la gestión de Nicolás Maduro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Kelly. Hoy la Asamblea Nacional es el único poder legítimo y electo por los venezolanos. Ahora bien, ya con ese punto de vista y ya esa posición bastante clara de que tú estás planteando, esa posición irreverente que ustedes tienen, que mantienen, de reconocer única y exclusivamente a la Asamblea Nacional y no a los otros 4 poderes, forman parte de la... Kelly me mira así, me está escrutando la pregunta. Forman parte de las propuestas que ustedes hacen o harán en el Frente Amplio. O sea, ¿qué llevan ustedes al Frente Amplio? Esa irreverencia la trasladan al Frente Amplio en cuanto a protesta, en cuanto a novedad, a eso me refiero. Ustedes los estudiantes siempre traen algo novedoso en sus protestas. Sé que a veces es materia que no pueden develar, las estrategias de lucha no se revelan, pero muy bien pudiésemos saber por dónde viene el movimiento estudiantil para este año. Hablando solamente de protesta pacífica, obviamente. Sí, yo creo que eso es clave dejarlo claro. Sí. El movimiento estudiantil siempre ha sido, es y será la protesta pacífica. Nunca vamos a salirnos de lo pacífico y nunca vamos a irnos por fuera de lo que es la Constitución y lo que la ley establece. Eso es importante dejarlo claro, porque siempre se ha tratado de empañar a la labor que cumple el movimiento estudiantil y de enlodarlo en actos que quienes son los responsables son otros actores. Entonces esto es fundamental dejarlo claro, y yo creo que el movimiento estudiantil, lo dije anteriormente, hoy está con una misión clara y un objetivo claro, y es la reunificación de todos los factores. Yo creo que
el movimiento estudiantil se ha dado cuenta de que nosotros solo no podemos, porque quedó demostrado en las protestas del año pasado, cuando estuvimos juntos éramos muchísimos y hicimos mucha incidencia en la opinión y en las decisiones que se estaban tomando en el país. Cuando éramos pocos, ya sea el movimiento estudiantil o los políticos, entonces era mucho más fácil para quienes queremos hoy cambiar que ellos pudieran accionar en contra de nosotros. Entonces esto es fundamental y es clave repetirlo. Mientras más seamos, porque somos muchísimos hoy en Venezuela, a pesar de que aproximadamente 4 millones de venezolanos se fueron en los últimos 3 años de Venezuela, seguimos siendo una gran mayoría que tiene un objetivo común, que es cambiar la realidad de Venezuela. Y esto es clave. Cambiar la realidad de Venezuela es el objetivo común de los venezolanos. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que hoy estar más unidos que nunca. Y cada vez son más, obviamente. Kelly, un mensaje final, porque cada vez crecen más los estudiantes en edad electoral, en edad de votar y de sufragar. Cada vez son más. Seguro Kelly, que sí. Y Carlos, el mensaje final, por favor. Bueno, el mensaje final es para aquellos jóvenes y estudiantes que nos están viendo en estos momentos, es que no desmayen, síganse preparando, síganse formando, sigan creyendo en Venezuela, porque como lo decíamos en el set anterior, nosotros los jóvenes tenemos que ser los que vamos a poner el pie al frente para reconstruir, para salvar a Venezuela y para seguir formando a aquellos jóvenes, aquellas generaciones que vienen atrás de nosotros, para ir armando todo este bloque que es realmente necesario. No podemos solos, te necesitamos a ti que nos estás viendo, necesitamos al vecino, necesitamos a nuestros papás, a nuestros hermanos que están afuera, también los necesitamos a pesar de que están afuera, los necesitamos a todos y la idea es que trabajemos todos juntos, en equipo, con organización, confianza y disciplina. Sí, yo creo que antes Héctor hablaba sobre las generaciones anteriores y sobre la historia. Y yo creo que qué bonito será que en los próximos años, cuando nosotros los jóvenes tengamos nuestros hijos en Venezuela o fuera de Venezuela, nosotros podamos leer la historia de Venezuela y el desenlace de cómo cayó la última dictadura de Venezuela y veamos cómo nosotros somos protagonistas de esa historia que se escribió y de cómo se generó el cambio. Pero eso es parte fundamental de lo que nosotros podamos aportar y de cómo podamos ser protagonistas en todo este desenlace. Entonces, ese es el mensaje que yo les dejo. Seamos nosotros quienes escribamos la historia de Venezuela. Y seamos nosotros los que el día de mañana nuestros hijos, cuando estén viendo clases en el colegio, le digamos, hijo, ven acá, yo te voy a contar eso porque fui yo quien lo viví. La posición clara del movimiento estudiantil venezolano, prácticamente plasmada en las palabras de Kelly Celis y de Carlos Dorlemont, dirigentes estudiantiles de acá de Carabobo, de la Universidad José Antonio Páez. Agradecidos, muchachos, por su presencia hoy en el programa. Éxitos. No, agradecidos contigo, Héctor. Gracias a ti, Héctor, por por recibirnos en esta oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes también por venir. Nosotros marcamos pausa, ya venimos con más en Dígalo Usted.